quiero dar la bienvenida a esta charla que estando dentro del marco del programa del Departamento de Humanidades e Idiomas que se llama Historia en. Hoy vamos a hacer una especie de libro que se llama Historia en la literatura y en la historia. Vamos a hablar de la obra La Vorágine de José Eustacio Rivera. Nos acompaña Mauricio Rivera, especialista en el tema de La Vorágine y en José Eustacio como personaje histórico. Les cuento brevemente quién es Mauricio. Mauricio estudió comunicación social en la Universidad de Sabana y después se fue a Australia a hacer sus estudios de posgrado, una maestría y un doctorado en medios y comunicación. Mauricio que nos acompaña en estudiantes de todos los semestres de Fundamentos de la Comunicación 1, 2, de Historia y Geografía, Ecología y Sociedad, y es un espacio que se ha pensado desde la escuela para la comunidad de la escuela, en el sentido de dejar como un abrebocas a temáticas que no normalmente están dentro del plan de estudios de estudiantes de ingenierías, economía, matemáticas, administración. Entonces, Mauricio, bienvenido y pues arranquemos la charla con lo que hemos hablado de tus premisas y por donde vamos a explorar la vida de José Eustacio y su obra. Bueno, Camilo, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como Camilo les comentaba, como mi trabajo como investigador está muy enfocado en las artes, pero en las artes como un instrumento periodístico, si se quiere, o de historia, o al revés, el periodismo cuando se enfoca con un punto de vista más artístico o creativo, más de fondo. Entonces, pues los casos de estudio, como por citar los ejemplos en los que yo me he basado en los últimos 10 años, son, si uno va a nombrar un periodista que tenga algo de artista, se me ocurre Germán Castro Caicedo, o del otro lado, artistas que tengan algo de periodista, Gabriel García Márquez. Entonces son esas obras, esos trabajos artísticos que mi premisa, pues cuando estaba haciendo el doctorado, era que apelan más a la memoria que a la historia, y en ese sentido no tratan de ser 100% estrictos y buscar las fechas exactas, los números exactos de cuántos muertos quedaron acá, cuántas víctimas, cuántos millones de pesos se recibieron por esto, sino que busca más como retratar las sensaciones de la sociedad en ese entonces. Una obra de arte, por ejemplo, 100 años de soledad, trata la masacre de las bananeras de una manera que a García Márquez no le interesaba realmente ser preciso con el número de muertos que montaron en el tren y que votaron en la noche, sino que le interesaba que quedara ese episodio dentro de la memoria colectiva colombiana y que se resaltara la importancia dentro de lo que fue el desarrollo del siglo XX en Colombia. Entonces ahorita pues yo estoy haciendo lo mismo con José Eustacio Rivera y con La Vorágine. Creo que ya tenemos la primera. Entonces, bueno, como pueden ver ahí, la premisa central de este proyecto en el que yo estoy trabajando es que en este momento preciso de la historia, La Vorágine y la biografía de José Eustacio Rivera es como el documento. Yo hago la analogía de una molécula cultural, tal vez la más importante en este preciso momento del siglo XXI para entender cómo llegamos acá como república, como Colombia, y un poco cómo hacemos para no repetir los mismos errores que nos trajeron hasta acá. Entonces, si podemos pasar a la segunda, Sergio, porfa. Bueno, la primera premisa, ¿por qué creo yo que La Vorágine es tan importante, no solo en Colombia, sino en el mundo? Es porque es uno de los grandes documentos, tratados sobre lo que fue la violencia en el mundo moderno, en el comienzo de la industria, bueno, no el comienzo, pero en ese ciclo de industrialización, lo que llaman, creo que es la tercera revolución industrial, que donde entra el automóvil, el avión, que después se vienen 2 guerras mundiales. Es como un gran tratado de violencia que recorre esos conflictos alrededor de lo que fue la modernización del mundo en general y de Colombia en particular. La siguiente es que
lo que venía diciendo nos permite, tal vez como ninguna obra en este momento de la historia, entender cómo Colombia ha evolucionado en medio de una serie de espirales de violencia. Entonces, pues yo hablo de espirales porque no es un círculo, porque hay factores externos como que la alargan. Entonces, son las mismas dinámicas sociales que se vienen repitiendo desde la colonia, pero con influencias externas, la globalización, en el caso específico de la vorágine, el caucho, y el caucho como un producto sin el cual no hubiera habido mundo moderno. Pues el ejemplo más obvio son las llantas de las bicicletas, de los automóviles, de los tanques de guerra. Pero no solo son las llantas, para un circuito eléctrico, para los postes de la luz se necesita caucho. Bueno, yo no soy técnico aquí, los ingenieros sabrán mucho más que yo, pero sin caucho no tendríamos el mundo que tenemos ahora. Ahora, la vorágine ocurre en un contexto en el que el caucho, la industria del caucho en el Amazonas, desde Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, fue una industria marcada por la sangre, por la violencia. El episodio incluso es conocido como el Holocausto Cauchero, porque allá llegaron los grandes varones del caucho, instauraron como un sistema de que fue básicamente los que trabajaban en el caucho le cobraban por los instrumentos. Entonces, si uno le daban un hacha y el bidón donde recolectar el caucho, le cobraban 10 pesos y por la jornada le pagaban 5. Entonces quedaba bien los 5, entonces quedaba bien 10. Y esas deudas se extendían hereditariamente. Entonces, si se moría el cauchero, el hijo quedaba ahí amarrado. Entonces, ahí crearon un sistema de esclavitud moderna que realmente cuando la vorágine sale en 1924 ya venía en decadencia. Venía en decadencia porque, bueno, hay razones macroeconómicas y políticas. Sobre todo fue que los ingleses, hay un personaje que se llama Henry Wickham, se llevó como 70.000 semillas de caucho de la Amazonía, se las llevaron primero a Londres, allá en el Colegio Real de Botánica lograron crear una nueva variedad que se la llevaron a Malasia y a Indonesia, las colonias que tenían en el sur de Asia, crearon plantaciones y con esas plantaciones que no eran afectadas por los hongos y los parásitos que eran endémicos de la Amazonía, quebraron de algún modo la industria del caucho en Perú, en Brasil, en estas zonas amazónicas. Pero ya mientras fue el boom del caucho, pues las cifras no son correctas porque nadie sabe realmente cuántos, pero hablan de decenas, incluso centenas de miles de muertos, sobre todo indígenas, incluso comunidades que desaparecieron por completo, algunas otras que por ejemplo ahorita con la pandemia empezaron a reaparecer, que se hablaba de comunidades que llevaban siglos desaparecidas. Muchas de ellas se metieron en la mitad de la selva escondiéndose de los caucheros y de la industria del caucho. Entonces ahí es cuando sale la vorágine y pues de algún modo crea una conciencia sobre un tema que igual no era desconocido en Colombia. Los primeros reportes sobre abusos en las caucherías publicados en El Tiempo son de 1902 y la vorágine sale en 1924. Entonces durante 2 décadas la gente del centralismo, pues de Bogotá, de Medellín, de las grandes ciudades, era consciente que allá estaba pasando algo, pero realmente no le importaba. Son las selvas por allá lejos, que eso era un encarte para el gobierno central de Colombia. Entonces, bueno, ese es el contexto, ese es el ciclo de violencia en el que ocurre la vorágine, que por último, ahí como para terminar la introducción, dentro de un punto de vista centralista, eso ocurre en una época de paz. Porque viene la guerra de los 1000 días como el pico de la violencia conservadora y liberal del siglo XIX, y después vienen un par de décadas de hegemonía conservadora, que es cuando a Colombia le entra la plata de la indemnización por la pérdida de Panamá. Entonces hay muchos millones que llegan sobre todo a Bogotá. Es la época de la Atenas suramericana, que aquí venía la ópera de París y de Viena, y toda la plata que entró por Panamá se la gastaron pues en lujos aquí para los atenienses, pero esas regiones periféricas quedaron olvidadas y pues siguen olvidadas a mi entender. Entonces, bueno, ese es como el ciclo de violencia, que después vienen otros que cuando lleguemos a la parte de la muerte hablaremos del ciclo que vino después de José Eustacio Rivera, y hay una conexión literaria bien interesante. Pues
Creo que son muchos temas, nos va a tocar correr un poco, pero yo voy a hacer acá como el recorte de los temas centrales que nos va a abordar Mauricio. Entonces, hay un tema que es nuestra relación con una forma de producción, así esté en la selva, que es industrializada, que es el tema del caucho, que acá hay un tema de un conflicto de la modernidad y cómo nos relacionamos con la naturaleza. También está el tema que nos presenta Mauricio, que de todos modos hay un espejo cultural en la literatura, en el arte, que nos puede revelar de los conflictos que se están viendo. Y lo que me interesa a mí también acá traer a colación es que, si bien es una obra que tiene casi 100 años, es una obra que es relevante hoy en día, y la invitación es que ustedes acá pues como que empiecen a cuestionar, bueno, ¿por qué es relevante leer esta obra o cuestionarme por esta obra o indagar sobre esta obra en el siglo XXI siendo un colombiano que está viviendo en Bogotá? Entonces, como retomando esas ideas, vamos a arrancar entonces por la vida y el contexto de José Eustacio, y vamos a ir haciendo como un diálogo entre los momentos históricos del país con la vida, digamos, personal de José Eustacio Rivera. Entonces, pues, si quieres vamos arrancando con ese tema y vamos dialogando sobre los contextos de José Eustacio y su propia formación. Listo. Bueno, yo aquí preparé unos códigos QR. Si alguien quiere estas imágenes, pues es muy difícil de verlas como por la presentación. Pero, Sergio, si pasamos a esta, sí, pues si alguien quiere escanear, ahí puede ver un poco más en detalle como los ciclos de violencia desde el siglo XIX hasta ahorita, y cómo, si uno digamos que lo divide en una línea de tiempo, la vida y obra de José Eustacio Rivera ahorita está en la mitad. Parte en dos la historia republicana de Colombia. Entonces, pues son 2 siglos de historia, esto ocurrió hace un siglo. Entonces, esa es como la más obvia de las razones por las cuales es importante, pero no la única ni necesariamente la más importante. Entonces, pues si quieren, pueden escanear ahí y ver un poco el contexto de violencia en el que ocurre la vida de José Eustacio. Quiero hacer énfasis acá de todos modos que pensemos que Colombia como nación, Estado independiente, Mauricio nos dice que estamos como en la mitad del siglo, 1810, 1820 empieza todo este proceso. Entonces nosotros estuvimos celebrando los 200 años de Colombia durante esta década, y sí estamos con ese ciclo de la mitad. Digamos que los que ya ven historia y geografía pues saben que el siglo XIX es un siglo de guerras civiles y definiciones del proyecto de nación-estado y de disputas de cómo vamos a organizar este país. Gracias, Sergio. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, este es más un detalle, ya la vida de José Eustacio dentro del contexto. Entonces, si ven como hay tres influencias relacionadas con la violencia y con el conflicto que marcan su vida. Entonces, su niñez y temprana como adultez ocurre mucho dentro del contexto de la guerra conservadores liberales. Él nace en 1888, entonces él tiene 11 años cuando arranca la Guerra de los 1000 días. Después él migra del Huila, de Neiva y el pueblo de Rivera, que el pueblo que hoy se llama Rivera por José Eustacio Rivera, antes se llamaba San Mateo. Es como a 40 minutos de Neiva. Si alguien ha ido allá, pues ahora hay unas termales y es bien agradable. Después él viene a Bogotá y vive en carne propia pues ese conflicto también entre el centralismo y las regiones, la provincia. Un poco él viene en esa época de la Atenas suramericana, que es tal vez los cachacos más cachacos de la historia, pero pues él también llega a un lugar que encuentra un refugio. Yo creo que es algo muy común todavía en Bogotá, que sí es una ciudad grande, caótica, pero mucha gente que viene de las ciudades más pequeñas escapa un poco de ese cuento de pueblo pequeño, infierno grande. Incluso hace 100 años que Bogotá también era un pueblo pequeño, para José Eustacio fue como un resguardo, un poco de alivio de esa sociedad tan pequeña, tan cerrada que era la sociedad de Neiva en ese entonces. Finalmente, él tiene, a raíz de mucho de la vorágine y lo que hizo después de la vorágine, él juega un papel muy importante en la consolidación de lo que es el territorio de Colombia, los límites con Venezuela, con Brasil, y él empieza a hablar mucho acerca de la influencia en particular de los Estados Unidos. Él de joven protesta, hace parte del movimiento estudiantil que protesta por la pérdida de Panamá.
y más adelante él se empieza de nuevo ya como un autor reconocido y él hace parte del Congreso, él es representante de la Cámara, hace debates acerca de los abusos en la construcción del oleoducto de petróleo, el oleoducto de Barranca Bermeja a Cartagena y de las condiciones abusivas a su criterio que los Estados Unidos estaba poniendo para la construcción de este oleoducto y para el desarrollo de la industria petrolera en Colombia, lo cual se relaciona con la parte de la muerte. Entonces, bueno, esta también yo les comparto todas estas imágenes. Si quieren podemos pasar al tema de los episodios de la vida y cómo explican estos conflictos. Sí, devolviéndome un segundito de todos modos, porque a mí me gusta poner fechas para tener referentes. Nace en el 88 y es 2 años después de la Constitución del 86. Es decir, José Eustacio nace cuando Colombia le apuesta ya no al federalismo, sino a un proyecto centralista extremo. Y todo gira en torno a las manzanas de la Plaza de Bolívar, digamos, en esa Constitución, y todo el poder político está concentrado acá. Y lo que vamos a explorar con Mauricio, esta sensación de frontera, de límite del país que no es Bogotá, va a estar presente desde esa Constitución, y esa Constitución va a ser también causa para una de las guerras civiles, yo diría, más sangrientas de la historia colombiana. Entonces, como para que tengan eso en referente, pensando un personaje que nace en un mundo que está ya lleno entre esas tensiones. Sí, entonces, bueno, él nace, como ya les dije, que hay debates que si nació en Rivera, pues San Mateo o Neiva. Creo que nace en Neiva, pero ahí mismo su familia vive en una granja en el pueblo que ahorita es de Rivera. Él crece como en una vida de campo. Él siempre es una persona que añora esa juventud y esa niñez en el campo. Cuando él, les decía, tiene 11 años o algo así, arranca la guerra de los 1000 días. Su familia, viene siendo mis antepasados también, eran como de la élite conservadora del Huila. Hay 2 generales, no, son como 4 generales que eran tíos de José Eustacio, que eran todos del ejército conservador, y pues ahí en esa época la guerra de los 1000 días se la pasaban persiguiendo liberales por todo lo que era el Tolima Grande. En ese entonces el Huila todavía no existe, no se ha dividido. El Huila existe a raíz de la guerra de los 1000 días. Es como al ganar los conservadores, las élites conservadoras piden ahí su terruño para ellos ser los dueños de ese nuevo departamento que se funda en 1905. Durante la guerra de los 1000 días hay una anécdota que los papás de José Eustacio, siendo del partido conservador, pero siendo más liberales o más republicanos dentro de ese punto de vista, a ellos le dan refugio. Ellos esconden a unos amigos liberales que estaban siendo perseguidos por los tíos de José Eustacio. O sea, los papás están escondiendo a los amigos y son los tíos los que los están buscando. Entonces ahí ese conflicto interno también marca toda su vida. Cuando, por ejemplo, al poco tiempo de la guerra de los 1000 días, lo expulsan del colegio Santa Librada. La razón por la que lo expulsan es porque él era un niño de campo que no puede quedarse quieto en un salón, no se adapta a la vida así como restringida del sistema educativo moderno. Pero lo curioso es que el que lo echa es un tío de él, se llama Napoleón Rivera, se llamaba, y era otro de los generales esos de la guerra de los 1000 días, y como que cuando lo echa, no solo lo echa, sino que le mete el bofetadón enfrente de los otros alumnos. Entonces ahí es como un pequeño ejemplo de ese conflicto también dentro de la familia, como él nunca deja de pertenecer al partido conservador, que también es algo muy diciente de la sociedad de ese entonces, que como cambiar de partido era un poco como cambiar de equipo de fútbol, esto no se hacía. Entonces él sigue atado al partido conservador, pero se vuelve un personaje mucho más incómodo para las élites conservadoras que los mismos liberales. Entonces, por ejemplo, bueno, él nunca logra graduarse del colegio en Neiva, entonces porque es muy desjuiciado, y entonces lo mandan a Bogotá. En Bogotá se gradúa de bachiller y se gradúa de normalista. El normalista es como el profesor de colegio, era un título. Entonces él termina con ese título, se va a ir a Ibagué. En Ibagué trabaja como profesor y como inspector escolar. Ahí hay otra anécdota interesante porque teniendo este trabajo, lo invitan de nuevo a Neiva a dar un discurso
de graduación de un colegio de señoritas, ahí es como lo menciona en la biografía, y él en ese discurso habla de la importancia de la educación mixta, de las enseñanzas de Galileo Galilei, de la ciencia, y como la cúpula de la iglesia del Huila se entera de eso y se pega una aterrada. En ese entonces a él, por eso lo mandan a una reunión para que lo regañen al que era el ministro de Educación en ese entonces, que era Marco Fidel Suárez, que años más tarde sería presidente, y como que ahí tienen un agarrón que fue a puerta cerrada, pero como dicen ahí que casi se van a las manos, que eso fue súper caliente el asunto. Y bueno, ahí de nuevo, creando más como conflicto con las élites conservadoras. Después él se decide a estudiar Derecho, vuelve a la Nacional, en este caso a Bogotá, y estudiando Derecho es cuando se une al movimiento estudiantil en contra de lo que veían era un abuso de la pérdida de Panamá y de las condiciones, lo que estaba dispuesto. En ese momento se estaba negociando lo que sería el Tratado Urrutia-Thompson, que al final los Estados Unidos acepta pagarle $25 millones de esa época a Colombia. Pero al final José Eustacio toda la vida dice que eso es muy poquito, que realmente eso fue insuficiente. Los Estados Unidos nunca piden disculpas por la injerencia. Entonces, pues él hace parte de ese movimiento. Después, bueno, él llega al Congreso. Al Congreso él no llega electo, él nunca lo eligen para ser congresista. Él llega como suplente de otro tío suyo, se llamaba Pedro Rivera. Y la primera vez que llega, ahí mismo lo sacan. Y lo sacan, él recibe una carta del que era el obispo del pueblo de Garzón en el Huila, un señor Monseñor Esteban Rojas, que básicamente le dice, hágase a un lado, le dice, por el bien del partido y de la iglesia, lo mejor es que usted no sea congresista. Y la anécdota es que él a un amigo le dice que fue que lo barrieron de un sotanazo, básicamente los curas lo sacaron. Después de eso, él publica su primer libro. Él solo publica 2 obras en su vida. Hay otras que escribió que no fueron muy famosas. Escribió una obra de teatro cuando era más joven, pero su primer libro así de reconocimiento es Tierra de Promisión. Qué pena interrumpo, Mauricio, porque me quiero volver un poco al tema del Congreso y la política y hacer énfasis para que ustedes se den cuenta que de todos modos la relación Iglesia-Estado en este contexto que nos está describiendo Mauricio es muy fuerte. Es decir, nosotros damos por hecho que la Iglesia y el Estado están separados, pero eso no siempre fue así. Y me parece interesante de la figura de José Eustacio es que pues proviene de una élite afiliado a un partido con una visión, pero es precisamente ese muchacho de esa élite el que empieza a incomodar y el que empieza a hacer preguntas incómodas y que, como nos irá narrando Mauricio, vamos viendo que va corriendo ciertos temas y ciertas fronteras. Qué pena la interrupción, pero... y ahorita pues Camilo también me recuerda, además de la Constitución de 1886, 2 años antes del nacimiento de José Eustacio, en 1887 Colombia firma el Concordato, que es ese acuerdo casi que único en Latinoamérica entre el gobierno colombiano y el Vaticano, que básicamente les daba la facultad de legislar prácticamente. Entonces, bueno, él está dentro de ese contexto. Vuelve a Tierra de Promisión. Digamos que él antes de Tierra de Promisión ya había ganado concursos o quedado segundo en concursos nacionales de poesía. Escribe uno sobre España que es un homenaje a Miguel de Unamuno, y Unamuno le contesta. Entonces, él ya empezaba a sonar como el nuevo nombre, uno de los nuevos poetas. Esta es la época de José Asunción Silva, Tomás Carrasquilla. Bueno, ahí estaban muchos, y antes de ellos muchos poetas se volvían políticos, como la generación anterior, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro. Entonces ese es el contexto en el que él crece. Estudia Derecho y es poeta, es un poco haciendo la carrera política. Durante Tierra de Promisión hay una pequeña anécdota. Él recibe como puestos diplomáticos también. Él está cerca de la rosca. Realmente él no es una persona que viene de abajo y que él llega al Congreso por un tío y el tío le presenta a Miguel Antonio Caro. Así como tiene sus enemigos dentro de las élites, también tiene sus protectores. Entonces, bueno, uno de esos puestos es un puesto diplomático en Lima, y allá le hacen una entrevista
que de algún modo la tergiversan y termina como si él dijera que la poesía peruana era superior a la poesía colombiana, que igual puede que lo fuera. Pero obviamente acá y en Bogotá las élites cachacas lo miraron como este provinciano vino acá a hablar mal de la poesía. Igual también esas polémicas que creaban eran entre amigos. Entonces todos eran poetas, todos se conocían y se reunían en el Café Windsor a tomar café o trago y hacían tertulias literarias. Entonces al polemizar también se promocionaban sus propias obras. Bueno, hay más de lo que se ve a simple vista. Pero también se empieza como a ver esa idea de las élites cachacas, que llegue un provinciano a cuestionar su erudición y su literatura. Pues ahí creó cierta también como conflicto alrededor de él, estrictamente en el tema de la poesía. Durante esos años, él también, digamos que él, así como él encontró refugio en Bogotá de lo que era su vida en Neiva, él a veces necesitaba salir de la ciudad y encuentra refugio en los llanos y en Boyacá, que se iba de viaje con amigos. Y mucha de esa inspiración de esos viajes se ve reflejada en su poesía y después en La Vorágine. Entonces él, por ejemplo, viajaba a los llanos y allá se hizo amigo de una pareja, Luis Franco Zapata y una señora Alicia, que son como la historia del comienzo de La Vorágine. Ahorita cuando hablamos de La Vorágine hablamos ya bien de qué se trata para los que no la hayan leído. Pero digamos que él se empieza a inspirar de sus personajes, de su historia durante sus viajes a los llanos. Ahí también empieza a sufrir problemas de salud, él le da paludismo, empieza a dar unos dolores de cabeza súper fuertes a causa de ese paludismo y dura a veces temporadas de semanas en cama. Entonces, bueno, ahí su salud se empieza también como a deteriorar y eso es como lo que sucede antes, como en la antesala de escribir La Vorágine. La escritura de La Vorágine, digamos, la primera parte, que es en los llanos, ocurre como inspirado por esos paseos de cacería y de visitar a los amigos y de explorar. La segunda y la tercera parte, que es en la selva y en el contexto del caucho, él se inspira porque a él lo nombran parte de la delegación que va a trazar la frontera, que es la frontera que existe hoy entre Colombia y Venezuela. Qué pena, Mauricio. No, acá hay un tema que quiero que se imaginen. Cuando decimos el mapa de Colombia, yo me imagino que todos ustedes tienen algo en su cabeza, pero si les digo el mapa de Colombia en 1810, 1820, 1800, es un mapa que es más amplio, más grande y se va reduciendo. Y acá el tema de la geografía y la definición del espacio en este país ha sido muy difícil. Es decir, tenemos misiones coreográficas, está Codazzi, también viene Humboldt a recorrer, como a reconocer un territorio que no es plano, es un territorio que es muy complejo. Y en pleno siglo XX, digamos, hay todavía un tema de frontera entre Colombia y Venezuela y hay que mandar comisiones para que se pueda verificar los espacios. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque, de todos modos, parte de lo que ponemos como una definición de nación es su territorio. Y acá José Eustacio está metido en un punto donde el territorio todavía es gelatinoso y tal vez incluso en el siglo XXI sigue siendo medio gelatinoso. Entonces, como pensemos esta noción de frontera y límite, pero también de definición y mapa y nuestra propia identidad. Sí, entonces, bueno, él lo nombran en la comisión, es una comisión que tiene como tres fuentes. Eso se basa como en un tratado que se firmó con radicación en Suiza. Están entonces los ingenieros y los que van desde el punto de vista del gobierno suizo, está una comisión venezolana y está una comisión colombiana. Pues José Eustacio sale de Bogotá, coge el vapor por el Magdalena, Monda, sube hasta Barranquilla, sale después en barco, entra por Trinidad, Ciudad Bolívar y baja por el Orinoco. Cuando llegan ya al territorio en cuestión, ellos se empiezan a dar cuenta que tanto el gobierno de Venezuela como el de Colombia los tienen olvidados. Ellos les mandan cartas que necesitan los teodolitos, las brújulas, todos los materiales necesarios para hacer su trabajo y nunca les responden. Los dejan metidos, esperan meses, no pasa nada, hasta el punto en que José Eustacio renuncia. Se va, se aburrió, dejó eso botado y ahí es cuando él empieza a viajar por las zonas del Bichada, del Baupés, después se mete al lado brasileño de la Amazonía,
hace el recorrido que hace Arturo Cova, que es el personaje principal de La Vorágine, hasta que finalmente llega a Manaos. En Manaos manda quejas al cónsul de Colombia en Manaos. Finalmente le llega una carta en que lo convenzan que vuelva a la comisión. Se regresa allá al Orinoco. Terminan ahí medio ahí macheteando, terminan haciendo los límites que son los que tenemos ahorita, porque realmente el gobierno nunca le responde, ni el de Venezuela ni el de Colombia responden como deberían haberlo hecho. Entonces él, cuando finalmente llega de su viaje, pues ya llega con una nueva capa de desilusión de lo que es el gobierno central, pero también llega con La Vorágine. Pues ahí él escribe los manuscritos que le escribe en la primera versión es en la selva. Pues la primera parte antes en los llanos, la segunda y tercera parte las escribe en la selva, y ya cuando vuelve a Bogotá simplemente es como organizar todas sus notas y sacar la versión oficial. La versión oficial sale en 1824, la primera edición, 1924, y es un éxito, es un gran éxito, pero como es tan bien escrita, tiene tantos valores literarios, a él le queda un remordimiento, y es famoso. Pues hay unas cartas como también que publican, o un crítico que escribía como Luis Trigueros, pero ese era su nombre artístico, su seudónimo. Ahorita se me olvida el nombre de verdad, pero tiene unas correspondencias de crítica, y en una de esas lo que más lamenta es que en medio de todo como la belleza literaria, la gente no vio que era una obra de denuncia, que su objetivo era mostrarle como a la sociedad centralista los dramas, todas las atrocidades que venían sufriendo por décadas los habitantes de esas regiones, que al final todo su mensaje de denuncia se quedaba perdido en medio de toda la crítica literaria. Entonces él queda como con esa espinita, pues vuelve al Congreso al año siguiente de la elección, y lo nombran en una comisión investigadora para investigar dos casos que de nuevo le traen problemas. Uno era corrupción en el Ministerio de Guerra. Entonces que las armas, que los uniformes que estaban haciendo desfalcos, lo mismo que pasa ahorita. Y ahí se gana por la enemistad del entonces ministro de Guerra, un general Camilo Izaza, si no estoy mal. Y la segunda gran investigación que hace es sobre el tema del petróleo. Cuando va a entrar la industria petrolera a Colombia, él empieza a criticar mucho las condiciones pues desfavorables para Colombia, que por ejemplo los Estados Unidos no pagaban un peso. O sea, ellos sacaban el crudo, lo transportaban por el oleoducto y lo exportaban sin pagar nada. Y así fue que quedó. O sea, ese fue como lo propusieron y así fue como pasó. También pues los abusos de construyendo el oleoducto y metiendo las torres, pues también eso, había accidentes laborales y allá que ARL ni que nada, eso se morían y se murieron. Y a él está en ese proceso, es cuando él se muere. Y entonces, bueno, si quieren guardamos la parte de la muerte para el final. Y pues yo sí quiero como, y tal vez puedes profundizar antes de entrar a La Vorágine, como esta relación que encontramos que tiene José Eustacio también con la naturaleza. La numeraste desde su infancia, este niño de campo, tener que escaparse de la ciudad también a buscar aire, pero en esa relación de la naturaleza también me imagino que hay un conflicto con lo que está viendo de cómo se está organizando y moviendo el mundo. Y mencionabas cuando hablábamos antes este viaje como por el río. No sé si nos puedes profundizar un poquito cómo era esa visión de naturaleza de José Eustacio y esta relación con el río en su escritura. Bueno, como él como que es un personaje que siempre vive como en la frontera entre el campo y la ciudad. No es del todo una persona de campo, tampoco es del todo una persona de ciudad, y yo creo que por eso mismo es tan bueno, él tiene esa facultad para retratar como esos mundos. La Vorágine, como hay muchos críticos literarios de todo el mundo que la han estudiado a lo largo del último siglo, y varios de ellos coinciden en compararla como la Divina Comedia, pero al revés, como en contravía. Entonces en la Divina Comedia está el poeta que va subiendo del infierno hasta el cielo. La Vorágine es
el poeta que va bajando del cielo de la cordillera hasta el infierno de la selva. Ahora, esta visión de la selva como un infierno, por un lado es muy occidental, como los europeos en sus praderas verdecitas con vaquitas, cuando llegan al trópico sienten como el infierno, los mosquitos, la humedad, las enfermedades. Pero en el caso particular de la vorágine, la selva es un infierno por el tema del caucho. Allá está viviendo una de las peores atrocidades del mundo y están que al que llega con menos caucho le cortan la mano, y la segunda vez que llegó con menos caucho es la cabeza, cosas así de una crueldad inimaginable. Ese es el contexto, ese es el infierno al que baja Arturo Cova y Alicia y todos los personajes de la vorágine. Entonces esa es descender al infierno. Yo creo que ya entramos a la novela y pues como abordar la novela sin contar la novela. Ese es como el reto, porque la invitación es de todos modos que ustedes en algún momento se puedan acercar a ella, pero sí vamos a tener unas temáticas que surgen ahí, digamos, sin duda este tema de la producción. Mencionas que José Eustacio es como una especie de punto de encuentro entre todos los problemas con producciones, el petróleo, el caucho, la extracción, como que él está denunciando permanentemente algo que también va como en contra de ese equilibrio con la naturaleza. Empecemos hablando como por esa parte de la novela que tiene que ver con la producción y quiénes eran estos actores que tienen una inspiración histórica, que tú mencionas más adelante, la Casa Arana, y empezar por ahí, no sé, si te parece. Bueno, entonces si quieren pasamos rápido. Yo estas las puedo compartir y bueno, simplemente lo que ya hablé, digamos que ahí está un poco más como seccionado, como cada episodio se relaciona con los tipos de conflicto que afectan a José Eustacio durante su vida. Sergio, ¿podemos? Entonces, bueno, estos son los capítulos que tienen que ver un poco con el tema conservadores versus liberales. Y el que quiera, ahí hay otro código QR después, Sergio, para pasar así medio rápido hacia la hora. Que si quieren después, todo eso se comparte, se lo hacemos llegar. Entonces después viene la siguiente, es un poco los episodios que tienen que ver con ese conflicto entre la periferia y la ciudad. Después vienen otros que tienen que ver con el tema de las fronteras nacionales propiamente y la soberanía nacional también frente a los grandes poderes del mundo, en particular los Estados Unidos, y también como con los vecinos, con Brasil, con Perú, pero hay mucho después con el tema de la vorágine, empieza a jugar mucho el tema de la relación política con Perú. Y bueno, al final hablaremos un poco de lo que fue la guerra Colombia y Perú, que ocurre a los pocos años de la muerte de José Eustacio. Entonces, bueno, ahí está un poco lo de las fronteras. Sergio, porfa. Y finalmente tenemos una siguiente. Bueno, más con los Estados Unidos y la globalización. Y finalmente hay una que es como un poco los episodios que lo relacionan con el paisaje, con los diferentes ecosistemas que hacen parte de su obra. Aquí un pequeño paréntesis. Tierra de Promisión también sigue una estructura similar. Siento que es una obra de poesía, son diferentes poemas. Tiene una parte que es sobre la sierra, una parte que es sobre los llanos y otra parte que es sobre la selva. De algún modo, después, años más tarde, retoma como esa misma estructura para contar su novela, que es La Vorágine. Entonces, listo, Sergio, yo creo que ya podemos ir a la parte de La Vorágine. Listo, entonces La Vorágine, digamos que si su vida de algún modo encompasa los detalles o las circunstancias por las cuales se crearon ciclos de violencia en Colombia hace 100 años, el sectarismo político, el regionalismo, los temas nacionales. La Vorágine, que es su gran obra, ya empieza a explorar unas violencias que van más allá de las circunstancias, que están más metidas como en la psique y en lo que es Colombia, si entendemos la nación como un organismo vivo. Esos son temas que ya son más de psicoanálisis, del cerebro reptil, un poco así, de Colombia, que ya son unas violencias mucho más difíciles de erradicar, porque hacen parte del día a día de todos nosotros. Entonces, bueno, yo digamos que identifiqué 3, pero si quieren antes de eso, hacemos una mini recorrido de lo que es la historia.
La historia arranca con un poeta, Arturo Cova, que enamora, o ni siquiera enamora, embaraza a una niña de la capital, una niña de familia, y como ante el escándalo y todo eso deciden escapar. Y la idea de ellos, la idea de ellos es escapar a los llanos, buscar una hacienda y quedarse allá, dejar que baje el escándalo y después, ya casados, si es el caso, regresar. Entonces, bueno, ahí el primer capítulo, la primera parte empieza con ellos llegando a la zona de Casanare hacia Orocué, a una hacienda que en la obra se llama La Maporita, ahí cerquita a Orocué. La sola llegada a Orocué ya tiene una cantidad de problemas. Hay un personaje que les roba el caballo, que después aparece más tarde. Hay un general que trata de llevarse a Alicia, que decía que era amigo de los papás, pero está borracho y simplemente se la quiere llevar. Bueno, finalmente llegan a los llanos. En los llanos allá les da hospedaje otro que se vuelve el gran amigo de Arturo Cova, que se llama Fidel Franco, que está está viviendo con su señora, que es la niña Griselda, que ellos también tienen su historia de violencia por el cual ellos llegan allá. Y cuando están en los llanos aparece un personaje que es como, dentro de todos los enemigos, de todos los antagonistas, es tal vez el más importante, que se llama Narciso Barrera, que está basado en un personaje de la realidad que se llamaba Julio Barrera, que es un enganchador de las caucherías, que viaja por toda la zona de los llanos, convenciendo, engatusando a los locales. Mire que allá en las caucherías es donde se hace plata, allá usted trabaja 2 veces o un año y sale rico. Con lo que ahorre del caucho ya puede comprar su propia hacienda. Sí. Y así los va convenciendo. Este personaje, después de varios conflictos y una cantidad de episodios bastante interesantes que retratan lo que era la vida en los llanos en ese entonces y todavía hasta cierto punto, Barrera se les lleva a las 2 mujeres a las caucherías, a Alicia y a la niña Griselda. Entonces Franco, Arturo Cova y otros compañeros deciden ir a perseguirlos, más como un tema de venganza que por el amor a las mujeres. Realmente es que, y entra un momento como de delirio. Franco quema su propio rancho y salen enloquecidos a perseguir la ruta de los caucheros. Ahí empieza la segunda y la tercera parte, que ya es como el descenso al infierno de la selva, que, bueno, no se las cuento, pero entonces si quieren ya pasamos como a los tipos de violencia que se pueden ver como a simple vista. La Vorágine uno se la puede leer 10 veces y cada vez le hace una lectura diferente. Es una obra que tiene muchos ángulos de los que uno la puede estudiar. Yo me enfoqué en los tipos de violencia y yo creo que hay 3 que todavía son muy comunes en el día a día colombiano. Esta que puse como de tipo feudal, que es un poco como que viene desde la colonia, que es como esa relación entre el dueño de la tierra y el siervo, los grandes señores que en ese entonces eran hacendados. Hoy uno puede decir paras o jefes guerrilleros o capos, de nuevo los grandes hacendados. Pero bueno, eso hace parte de toda la trama. Entonces, de algún modo, la trama arranca con Alicia él explica que realmente Alicia está enamorada, es como un primo, que Arturo Cova lo describe como un enclenque debilucho, pero la familia no quiere que se case con el primo, sino con un viejo terrateniente. Entonces eso de algún modo empieza a desencadenar la trama. Ellos escapando del viejo terrateniente que quiere casar a Alicia. Ya les conté que bajando hacia los llanos llega un general, el general Gávez Roca, que dice: no, déjenme aquí a la niña, que yo conozco a los papás, y se la quiere llevar. Al final, como está borracho, pues se le escapan. Bueno, Barrera es como el agente de ese gran señor feudal que es Julio César Arana, que es el dueño, el principal accionista de la que se conoció como la Casa Arana, que fueron los grandes productores de caucho en la zona del Putumayo, el Caquetá, hacia el lado también peruano de la frontera, y que tenía su centro de operaciones en Iquitos. Pero si uno lo extiende más, ve que por encima de Arana están los ingleses,
porque la empresa de la Casa Arana era una empresa inglesa, la Peruvian Amazon Company, registrada en Londres. Por eso mismo, bueno, de golpe en esta charla no nos alcanza el tiempo, pero por eso mismo es que los ingleses entran a investigar los crímenes de la Casa Arana, porque ellos tienen jurisdicción, porque es una compañía inglesa. Y ahí, antes de la vorágine, ya han salido muchos reportes que están hablando de esas atrocidades, que también se relacionan con lo mismo que estaba pasando en África, en lo que era el Congo belga en ese entonces. Y hay un personaje que se llama Roger Casement, que es un irlandés, que al que le interese le recomiendo la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, que es sobre Roger Casement en el Congo y en el Putumayo. Entonces, si quieren, bueno, esa es la violencia como del hombre poderoso, del señor feudal contra los siervos. Después hay otra violencia que también es recurrente a lo largo de toda la historia, que es la violencia de género. El mismo Arturo no es una buena persona para nada y trata a Alicia muy mal, la por debajea, piensa que es una niñita delicada de la capital, pero el momento en que se la quitan, ahí sí se vuelve loco y sale a la selva a perseguirlos. Bueno, el viejo terrateniente también es un caso de violencia de género, no solo feudal. Hay un acto de violencia física de Arturo contra la niña Griselda, porque el tipo, además de todo, le echa los perros a la esposa del amigo. Hay un personaje que es una prostituta venezolana que termina también como enganchada por los caucheros. Hay otro personaje muy interesante que es la Madonna Zoraida Hiram, que es como cuando la mujer llega a esa posición de poder. Ella realmente lo que hace es vender mercancías, pero termina también robándose un caucho y se vuelve como la matrona de su pequeño enclave cauchero, que trata de defenderlo contra la Casa Arana y contra el coronel Funes, que era el venezolano, que también es un personaje histórico que operó en esos años por esas selvas y también era totalmente sanguinario. Entonces, sí, la violencia de género y la violencia feudal se entrelazan de una manera además brillante. Y por último, tenemos un tipo de violencia que es un poco ese conflicto entre lo que se conoció como civilización y barbarie. Entonces, el solo hecho de extraer el caucho era un acto violento de algún modo. Para sacar el látex del caucho es picar la corteza con un hacha o una hachuela y dejar que sangre el látex, que es una sangre blanca. Entonces, pues ese es el comienzo de la tercera parte, que es una de esas citas famosas, que él he sido cauchero, yo soy cauchero, que de algún modo vivió entre hombres palúdicos, sacándole la sangre a un árbol que tiene sangre blanca como los dioses. Ese acto de violencia, pero la selva también tiene su violencia propia con la cual respondía, que son, bueno, los jaguares, pues que en ese entonces era el tigre, las enfermedades, los mosquitos. Hay una escena muy famosa que son las hormigas, que uno se imagina que lo que más miedo le tiene a la gente allá en la selva son las hormigas, las tambochas, que llegaban así por manadas y arrasaban con lo que pasaba. Y al final, bueno, hay mucho que leer, pero los devoró la selva es la frase final. De ahí un poco me les tiro lo que pasa, aunque no, realmente hay mucho que leerle, pero al final la selva termina siendo más poderosa que los personajes que se atreven a entrar en ella, que es algo que también ahorita es cuestionable y es un poco lo que yo estoy investigando, hasta qué punto la selva es tan poderosa hoy en día, hasta qué punto la humanidad ha llegado a ser los que están destruyendo la selva y hasta qué punto va a haber Amazonía dentro de un siglo. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Bueno, entonces pues ahí queda como el abrebocas para que lean La Vorágine y pasamos a la parte ya como final después de la obra, como para ver el enigma que queda con la muerte de José Eustacio, como que ya pudieron ver que es un personaje que incomoda a muchas personas, ¿no? A muchos sectores, y pues muere joven. Empecemos por ahí con la muerte. Sí, bueno, José Eustacio muere a los 40 años.
Él vive 1888 a 1928. Cuando él muere en la ciudad de Nueva York, ahí ya empieza a ser un tema interesante. Cuando viaja a Nueva York, en ese viaje que termina siendo su último, va allá como con 3 objetivos. El primero, que lo alcanza a cumplir, aunque se desvanece ahí mismo cuando él se muere, era fundar su propia editorial, que se llamó la Editorial de los Andes. Después, él quería traducir La Vorágine al inglés y finalmente quería hacer la película, allá en estilo Hollywood, ir allá a un estudio y conseguir la película de La Vorágine. Ahí él muere. Él muere el 1 de diciembre de 1928 y la causa oficial es que esos daños a su salud por los viajes a los llanos y le dio malaria primero en los llanos, después en la Amazonía, y le daban esos dolores de cabeza. Entonces la versión oficial es que se murió de eso. Algunos dicen que es un paludismo mal curado, como rezagos de todos sus problemas de salud. Hay otra versión menos oficial, pero pues se decía que él era él nunca se casó, no hay descendencia o que se le conozca, que era una persona pues bastante hedonista en sus gustos y que murió de sífilis. Finalmente, la tercera hipótesis es que lo mataron. Entonces, ¿por qué lo habrían matado? Bueno, como ya hemos explicado, él pisó muchos callos, sobre todo en los últimos años de su vida, y sobre todo el hecho de estar enfocándose en la industria petrolera. Él iba a escribir su segunda novela. No sé si nos vamos, Sergio, a la última. ¿Esta? Ya la podemos dejar ahí. Él iba a escribir esa novela de La Mancha Negra, en la que iba a hacer una denuncia similar a la que hizo sobre el caucho y la vorágine, pero sobre el petróleo. Y habiendo sido parte de la comisión investigadora que estaba analizando contrato a contrato todo lo que están haciendo los del oleoducto, los abusos de las petroleras, en ese entonces creo que ya estaba la Shell por acá, y bueno, esa es la teoría y también pues él había denunciado a los políticos. Aparte de La Mancha Negra, también hay reportes de que él iba a escribir otra obra que se llamaba Los Escarabajos, que creo que sería una obra de teatro. Ahí tocaría revisar bien, porque hay otros que dicen que era una novela, que era sobre las prácticas en el Congreso y sobre los congresistas. De algún modo los congresistas eran los escarabajos, y de toda la corrupción, todo el clientelismo, todos los temas. Igual contar como el chisme que tuvo un atentado, eso valdría la pena resaltarlo. Sí, él también tuvo un atentado de un tipo de apellido Norzagaray, que era un cauchero de otro tipo de caucho que era menos fino que lo que llaman la siringa, o sea, la siringa o el EVA brasiliensis tiene el látex blanco. Este otro tipo hacía otro caucho que el látex era negro, que lo llamaban bola negra, y el tipo Rivera le denunció los abusos, y que el tipo era, además de la violencia, era como muy avión con sus tratos y estafaba a un montón de gente. Entonces este tipo Norzagaray sí le alcanzó a atentar 2 veces contra su vida, una vez a la salida del Congreso y otra vez a la salida de su apartamento, que era en el centro de Bogotá. Entonces, bueno, él ya tenía atentados encima, que había sobrevivido. Obviamente en Nueva York, pues también hay una anécdota que, por ejemplo, después de que él muere, alguien se mete en su apartamento de Nueva York y lo esculca, y algo, si sacaron o no sacaron algo, eso es parte del misterio. Pero entonces ahí está que los manuscritos, supuestamente La Mancha Negra él ya había empezado, ya había manuscritos. Esos manuscritos nunca han aparecido, yo creo que ya no van a aparecer. Entonces de golpe fue que si se los robaron. Bueno, ahí está toda la teoría de la conspiración, que finalmente acaba porque a él, cuando él muere, repatrian el cuerpo. Y él ya es una figura nacional, entonces el cuerpo baja por el Magdalena y cada pueblo lo bajan y le hacen procesión y sale la gente y se despide del poeta. De ahí, de Barranquilla hasta Honda, pues imagínense el calor, la humedad, todo eso. Llega a Bogotá, el cuerpo ya está totalmente descompuesto, entonces no hay autopsia. Entonces nunca se supo a ciencia cierta de qué se murió. Y así muere. Y lo último que hay como una nota curiosa es que él muere el 1 de diciembre del 28
El 5 de diciembre del 28 es la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es como de algún modo el eje, no el eje, porque el 100 años de soledad tiene muchos ejes, pero es uno de los ejes del siglo XX, y ahí es cuando surge la figura de Jorge Eliezer Gaitán como un personaje. Son los debates que da a raíz de la masacre de las bananeras. Entonces arranca con la muerte, esa semanita que es algo así como la del 85, cuando el Palacio de Justicia y Armero, o el Bogotazo, pero mucho menos conocida, cambia la historia de Colombia, pero realmente no cambia nada. Entonces, pues es un poco lo que sucede. Y al final, ya como pie de página, hay otro autor que me gustaría presentarles, que se llama César Uribe Piedradita. Él está ahí en la esquina de una de las gráficas, que él era amigo de José Eustacio Rivera. Él era un médico antioqueño que llegó a ser un gran médico. Él fue rector de la Nacional, fue el director del Instituto de Higiene, pero durante su juventud él también viajó a las caucherías como visitador enviado por el gobierno nacional, y de sus experiencias él también escribe una novela del caucho que se llama Toa, T-O-A, con tilde en la A, y después Narraciones de Cauchería. Es una obra también súper violenta, muy bien hecha, mucho más cinematográfica. Digamos que es mucho más cortica, más al grano, no tiene toda la lírica de la vorágine, pero es una visión súper cruda de lo que fue el Holocausto cauchero. Y después él sí llega también a escribir su novela del petróleo, que se llama Mancha de Aceite. Esa la hace porque después de ir a las caucherías, él consigue trabajo para las petroleras en Venezuela. Y él vive un tiempo en Maracaibo, y él se va y es testigo de los abusos de las petroleras en ese entonces, en los años 20, en los años 30, cuando realmente está surgiendo la industria petrolera en Venezuela. Pues que ya todos sabemos la cantidad de petróleo que hay allá en Venezuela. Ahí estaban ellos como descubriendo ese tesoro que tienen, y él es como testigo de eso. Escribe su novela Mancha de Aceite, que es un poco la novela que José Eustacio no alcanzó a escribir. Pero lo que le pasó a César Uribe Piedradita es que, sobre todo con esa novela, es que al ser un autor colombiano en Venezuela, ni los colombianos adoptaron la novela como propia, ni los venezolanos tampoco. Y está un poco perdida en el olvido. Pero yo sí la recomiendo mucho, las dos, Toa y Mancha de Aceite. Y bueno, él también tiene su fin un poco, no tan misterioso ni tan trágico, pero César Uribe Piedradita tampoco tuvo descendencia, y él muere como en los 50s, a causa del alcoholismo. Pues le gustaba el traguito, y yo creo que también tenía varios traumas de juventud de haber visto lo que vio. Y bueno, ese es un poco mi análisis de la vida, obra y muerte de José Eustacio Rivera. Pues yo creo que pues queda uno como con ganas de saber más. Ahí Mauricio nos botó el dato que pues hay un parentesco, Mauricio Rivera con José Eustacio Rivera, entonces es como muy emocionante estar como con alguien de la vida de la doctora acá. Y yo quiero abrir al público, digamos así, tengamos una o dos preguntas donde podamos dialogar con Mauricio. Me parecería muy interesante saber pues si alguien tiene algo que preguntar o que decir también. Yo llevo el micrófono y lo traigo. Si se hizo la película. Película no, sí hubo una miniserie, medio telenovela. En 1990 sale de Lisandro Duque, que eso es como pues, los actores de ese entonces, Florina Lemaitre, y bueno, pero a mí no, pues yo medio me acuerdo de eso de niño. Como todo, pues la telenovela al final termina imponiendo su género, y no creo que no le hace la justicia que se requiere. ¿Habrá otra por ahí? Para que quede en el audio. Muchas gracias, Mauricio, muy chévere, muy interesante. Yo no conocía casi nada de la vida de José Eustacio, y me parece un personaje fascinante por lo que cuenta. Me quedo con muchas ganas de leer la biografía. No sé, tal vez comentar cosas que me gustaron mucho, esta idea de cómo en la recepción de la novela la gente se quedó en la experiencia estética y no vio el trasfondo. Me parece interesante, pues porque es un asunto en el arte, ¿no? A veces nos enfrentamos a obras que nos chocan de una forma tal que uno termina peleando con la obra, pero eso suele generar algo que sí que lo conecta a uno con el drama pues, que está tratando de denunciar.
igual, bueno, no sé, a mí me parece que La Vorágine es una obra que es muy rica a muchos niveles, ¿no? Me gusta mucho esa relación de la obra con el territorio, esto que nombrabas no conozco tampoco ¿cómo se llama? Tierra de Promisión, que es este asunto de los distintos territorios y luego como el territorio es muy protagónico en el viaje de Koba, que es fascinante, que es muy bonito. No sé, otra cosa que me gustaría comentar es el valor que tiene el haber viajado y conocer en primera persona como todos estos lugares en donde estamos al margen de lo que llamamos la civilización y él tiene acceso a una realidad que pocos tienen acceso, pero tiene acceso a esa realidad también desde la perspectiva de una persona ilustrada y que tiene la capacidad de comunicar y como en la obra como tiene ese poder también, cómo nos lleva a esos territorios que no sé, es fascinante. Y tenía una pregunta, pero se me olvidó en este instante, la verdad. Pero muy buenos los comentarios, Roberto, gracias. Bueno, Roberto, gracias por el comentario. Ahí acerca del tema del territorio, una recomendación. Este año, hace un par de meses, la Universidad de los Andes sacó una edición que llaman la edición cosmográfica de La Vorágine. Ya está, yo creo que ya está en las librerías principales, seguro está en los Lerner, que las dos editoras, Margarita Serge y Erna von der Walde, ellas hicieron un trabajote con los mapas. Realmente están los mapas de la ruta de Arturo Cova, la ruta de Clemente Silva, que es un personaje muy importante, que es el que realmente es un cauchero. De todos los personajes, el que es cauchero es Clemente Silva, que tiene su propia historia dentro de la historia, que es maravillosa. Pues triste y trágica, pero maravillosa. Y muy recomendado porque realmente uno cree que eso pasa como en una finca, ¿no? Eso es la mitad de Colombia, lo que recorren básicamente, desde el Casanare hasta la Amazonía, y ellos son medio forajidos en su viaje de persecución, entonces ellos no bajan por el Orinoco directo, ellos se meten por la Trocha, por los ríos pequeños, entonces realmente, y eso fue un recorrido que José Eustacio Rivera también hizo cuando abandona la comisión fronteriza. Él se mete por donde pasa después Arturo Cova. Entonces esa relación con el terreno es muy importante y lo que decimos es es un territorio que a las élites centralistas en Colombia nunca les importó. Entonces, por ejemplo, ahí viene el tema de la guerra con el Perú, es precisamente en gran parte, porque a través de la Casa Arana, los caucheros peruanos empezaron a meter más y más en el territorio colombiano, en el Putumayo, subieron hasta el Caquetá, y ahí esas denuncias venían desde principios de siglo, y como no había respuesta del gobierno colombiano, pues se fueron envalentonando más y metiéndose más y más, y cada vez que ellos llegaban con lanchas del ejército peruano. O sea, ellos cuando llegaban a tomarse una estación cauchera no llegaban solo los caucheros, llegaba el ejército detrás. Y así, eventualmente, eso fue creciendo como el conflicto. Y Colombia y Perú se declaran la guerra en 1932, 4 años después de la muerte de José Eustacio, y como 3 décadas después de que empezó el problema con las caucherías allá en esa zona. Entonces, bueno, también habla mucho de lo que es la actitud del gobierno colombiano, y cuando uno ve los mapas de los que hablaba Camilo de 1810 a 1900, eso Colombia pierde un montón de territorio amazónico, sobre todo, que para las élites colombianas no era un problema, para ellos les sacaban encima esa selva que no era sino problemas. Entonces a ellos sino hasta la guerra del 32, como que ahí sí finalmente como que respondieron. Y la última anécdota ahí pequeña sobre esa guerra del 32 es que antes de que se enemistaran, García Márquez y Mario Vargas Llosa planearon escribir una novela como a 4 manos sobre esa guerra, desde el punto de vista peruano y desde el punto de vista colombiano. Pero bueno, después ahí se armó. Sí, el tema de la nación y la frontera es bien interesante. Van saliendo muchas pláticas. Por acá hay otra pregunta, Andrea. Bueno, muy interesante todo lo que comentas y pues me gustaría saber con respecto a la vigencia actual internacional, pues me parecería una excelente película
Y pues hace poco me contactaron a alguien como para escribir un guión como ejercicio académico, porque está acá en Colombia alguien que hizo los efectos especiales de Rápido y Furioso, es colombiano, y pues como que qué historia académica se podría contar como cortica de 2 minutos. Pero yo digo, tanto talento que hay acá en Colombia, efectos y demás, entonces pues me imaginaba como eso en cine. Entonces pues como que si ese deseo del autor quedó ahí, o pues como que hay posibilidades, y pues sé que hay también estímulos, cursos, o sea como que a veces dentro de la industria cinematográfica hay carencia de historias, y pues esta es una súper historia, y pues me parecería importante que no quedara ahí. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Sandra. A mí sí me parece, pues sería buenísimo adaptar como la vorágine audiovisual. No creo que una película sea suficiente. Una historia. O sea, si 100 años de soledad no da para una película, sino para una serie, lo mismo se puede decir de la vorágine. Pero de golpe una miniserie tipo Netflix, algo así, yo creo que sí. Y yo creo que en algún momento se va a hacer, pero es un trabajo durísimo porque hacerle honor a esa obra es difícil. Y como es tan lírica y tiene pasajes como tan intensos de la literatura, es un reto gigantesco, pero pues interesante. Yo sí intenté, o ya he hecho un intento de adaptar, o ya adapté, tengo que ver cómo funciona, Toa, que es la que les contaba de César Uribe Piedradita, que es mucho más cinematográfica. De la vorágine, pues sí, que sería un trabajo de varias manos y varios años, pero valdría la pena, claramente. Ya me acordé, la pregunta era sobre las fuentes, como, es decir, hay claramente un parentesco entre Corazón de las Tinieblas y La Vorágine, pero no sé si, o sea, no sé si, no estoy seguro ni siquiera de la fecha de publicación de Corazón de las Tinieblas, pero pues no sé si fue una fuente para él, como el que leyó, ¿sí? ¿Qué tanto sabemos de qué leía? ¿Dónde pudo haberse inspirado para, o no sé, o fue más como la manera de dar cuenta de su experiencia? Ahí hay un dato, ¿no? Con el irlandés, ¿o no? Sí, yo creo lo que yo tengo entendido que una de las profesoras que hizo la edición cosmográfica, Erna von der Walde, comentaba es que seguramente él no alcanzó a leer El Corazón de las Tinieblas porque él no sabía inglés y esa obra no se había traducido todavía al español en ese entonces. Está el vínculo de Roger Casement, el irlandés que hizo el reporte del Putumayo y que fue con lo que se basó el gobierno británico en su caso contra la Casa Arana. Y el mismo Roger Casement ya se había inspirado o basado mucho en un periodista peruano que fue el primero a publicar denuncias contra la Casa Arana, que se llamaba Benjamín Saldaña Roca, que también murió en circunstancias así extrañas. Dicen que lo mandaron a matar de la Casa Arana. Había un naturalista francés que es personaje como ausente en la vorágine, que era Eugene Robuchon, que lo contrató la Casa Arana para que hiciera reportes como maquillados, que ahí no estaba pasando nada, pero después él se desaparece en la selva y no saben qué pasó. También se rumora que fue que iba a hacer denuncias con fotografía de lo que estaban haciendo en la Casa Arana y lo desaparecieron. O sea, él también se lo devoró la selva. Y pues yo creo que ese vínculo entre Conrad y Rivera es como a través de Casement y los reportes. No creo que haya leído Corazón de las Tinieblas. Él estaba muy inspirado, eran 2 autores brasileños que también hicieron sus denuncias y sus reportes. Uno se llama Alberto Rangel, que era un ingeniero que hizo un libro que se llama Infierno Verde o Inferno Verde, y otro se llama Euclides da Cunha, que es un gran antropólogo y como que escribió mucho sobre las comunidades más como desfavorecidas en Brasil. También tiene una muerte trágica en un duelo, como por la esposa y un pretendiente de la esposa los reta un duelo y muere en ese duelo Euclides da Cunha, que muere antes de que José Eustacio llegue al Amazonas, pero es una gran inspiración su obra.
pero creo que Conrad como tal no. Bueno, respetando el tiempo, yo le quiero dar las gracias a Mauricio, le quiero pedir al público un gran aplauso por nuestro invitado. Y vamos a quedarnos por acá un rato, los que se quieren quedar hablando con Mauricio, si tienen preguntas, pues bienvenidos. Y a ustedes, pues ojalá que esto, pues como que los inspire a conectarse con otros temas que no necesariamente se relacionan, pero como podemos ver, están, digamos, conectados con todo. Entonces, muchas gracias y disfruten el ESIFest. Hasta luego.